Muy bien, vamos a hablar sobre el código de trabajo. El código de trabajo va a regular, como su nombre lo indica, ¿verdad? Todo lo concerniente al trabajo, lo concerniente a las obligaciones de un jefe, de un patrono, que así es como se le establece, y también, ¿verdad?, de la persona que es contratada, es decir, el patrono y el empleado o el empleador y el empleado, el jefe y el empleado, ¿verdad? En este caso, el artículo 1 de tal código nos establece, dice que el presente código regula los derechos y obligaciones, es decir, nos está estableciendo cuáles son aquellas características a las cuales nosotros podemos acceder y debemos de tener acceso para gozar de ellas. Determinado también debemos de dar patronos y trabajadores resaltantes, ¿verdad? De todo lo que es el patrono. Es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios o relación de trabajo. ¿Qué es entonces un patrón? Dice que puede ser una persona individual o jurídica. Cuando nosotros hablamos de persona individual o jurídica, estamos hablando que puede ser una persona común y corriente que me vaya a emplear o puede ser una persona jurídica de nombre, es decir, una empresa llamada Williams S.A., pero ya sabemos que es la empresa, ¿verdad? Como tal el nombre, porque es el aspecto legal con la cual está establecido. Entonces a eso le vamos a llamar nosotros persona jurídica. Dice, va a regular el contrato que se establezca, es decir, la relación que vayamos a acordar. Acá también dice, sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones del Código de Trabajo aquellas personas jurídicas de derecho público. ¿A qué se refiere esto? Según el artículo 119 de la Constitución Política de la República establece, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros hablamos ya de personas jurídicas en un estado, perdón, del estado como tal, ya estamos hablando nosotros, ¿verdad? De todos aquellos entes públicos, por ejemplo, a mí me contrata el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero, o sea, hay un ente jurídico específico que va a regular esta actividad como tal. ¿Qué es un trabajador? El trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios. Aquí sí definitivamente no podemos decir, ¿verdad?, que hay una persona jurídica. Aquí definitivamente es una persona individual que presta sus servicios materiales, intelectuales, según lo que se establezca. Por ejemplo, en este caso, yo no estoy vendiendo un producto, yo vendo un servicio y el servicio que vendo yo es intelectual. Yo no trabajo, por decirlo, vendiendo pan, vendiendo lapiceros, vendiendo libros, ¿no? O sea, yo trabajo vendiendo educación. ¿Y de qué forma vendo yo a los cursos o materias que yo trabajo? Entonces, en este caso es un servicio intelectual lo que nosotros estamos ofreciendo. Para materiales, cuando usted va, por ejemplo, a una ferretería y se compra un serrucho, va usted a una panadería y se compra un pan, va usted a la carnicería y se compra 5 libras de carne, va usted al mercado y compra verduras. O sea, esos son productos específicamente, servicios. Usted va al hospital y obtiene un servicio como tal. O usted posiblemente vaya con un pediatra porque lleva un niño, ¿verdad? O sea, todo va en relación al servicio, al producto que uno esté vendiendo como tal. Al final, lo único que resume, ¿verdad?, es que nosotros vendemos casi siempre nuestra fuerza laboral. Por eso es de que en un contrato usted va a establecer, bueno, yo voy a trabajar de 7 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, está vendiendo su fuerza laboral de esa hora a esa hora. Dentro de los capítulos resaltantes, claro está, todo es importante, pero nosotros vamos a ver obligaciones de los patronos. Entonces quiere decir que es obligación de un jefe, de un empleador. Los artículos de este código, su reglamento, leyes son provisión social, obligación de los patronos. Insisto, enviar dentro de un improrrogable
plazo de 2 primeros meses de cada año la dependencia administrativa que corresponde al Ministerio de Trabajo como tal. En este caso, ¿verdad? Yo les había explicado en clases anteriores que nosotros como empleadores, como patronos, como jefes, como dueños de empresa, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Entonces, algunos de ellos dice egresos totales que hayan tenido por percepción de salario durante un año anterior. Nosotros siempre debemos de estar registrados en el Tribunal Supremo de lo que corresponde administrativo, en sus siglas SAT, ¿verdad? En donde nosotros vamos a hacer ese registro de los ingresos y egresos que tengamos para el pago de impuestos correspondientes que tengamos. También vamos a tener el registro de nuestros trabajadores según la edad, según la ocupación, según el sexo, según la función, según el salario, etcétera. O sea, nosotros tenemos que tener todo conocimiento lo que puede escribir currículum. En el currículum referencias personales, sus datos donde yo lo puedo contactar, o sea, todo ese registro le sirve a la empresa como tal. Dentro de las normas de este inciso, en este caso dice que no son aplicables al servicio doméstico. Recuerden que el servicio doméstico, pues, es otro trabajo, ¿verdad? Pero ahí sí hay que tener muy en cuenta cómo está estipulado. Porque recordemos, ¿verdad? Que a veces las empleadas domésticas están trabajando casi que 12 horas, 14 horas y trabajan los 30 días, ¿verdad? Entonces es dependiendo de la situación y cómo esté regulado. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son. En este caso yo no voy a tener, ¿verdad? Digamos, alguna distinción. Recordemos que nosotros tenemos las iguales oportunidades, así sea una persona extranjera con un guatemalteco. O sea, tenemos que guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndonos del maltrato de palabras o de obra. Esto es algo que yo mucho discuto con las personas que a veces compartimos trabajo, que cuando uno tiene que pues rectificar o tiene que hacer una llamada de atención a una persona, lo tiene que hacer uno en secreto, ¿verdad? No a voces que todo el mundo, mire, usted no hizo bien su trabajo y todo el mundo se enteró, ¿verdad? No, 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 no. O sea, uno tiene que saber cómo llamar la atención, cómo decirle a las personas que no están haciendo bien su trabajo, que fallaron, que tuvieron un error, etcétera. Entonces, hemos visto, bueno, lamentablemente yo he visto tanto aquí en nuestro país como fuera del país a personas que hablan de forma muy grotesca, muy tosca, muy brusca y todo lo que sea relacionado, ¿verdad?, a una forma no cordial. Y eso es incorrecto. Recuerden que nosotros no vivimos en una esclavitud, ¿verdad?, laboral, sino vivimos en un ambiente laboral en donde tenemos que propiciar un ambiente saludable, un ambiente agradable para que el trabajador pues cumpla con sus obligaciones de forma espontánea. No es así como que cuando existía la esclavitud, ¿verdad?, con el látigo le daban a la persona para que trabajara. Eso ya quedó en el pasado. Y eso es importante que lo conozcamos porque si en un momento determinado vemos a alguien que está haciendo un maltrato verbal o un maltrato físico a un trabajador, podemos nosotros denunciar. Dice, dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos, materiales e insumos que le vayan a servir para trabajar, ¿verdad? Yo no le puedo decir, mire, vamos a trabajar en la conducción de un grupo, vamos a hacer un tour, ¿verdad? Pero ahí mira usted cómo se los lleva, ¿verdad? O sea, si tiene carro, póngale gasolina, ahí mira cómo se los lleva todos en el mismo espacio. O sea, ese es su problema. Lo que a mí me interesa es que usted los conduzca. O sea, no, definitivamente no. O sea, todo tiene que tener una coordinación. Yo no voy a ponerle a la persona a hacer pantalones y que me entregue una docena a la semana y no le voy a dar tela, ¿verdad? Si quiere, compre su tela, ¿verdad? Pero usted me entrega a mí la docena de pantalones. O sea, hay cuestiones ilógicas. Todo tiene que tener un momento
un espacio, las herramientas, los insumos, las materias primas, etcétera. Todo lo que competa al trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Proporcional local seguro para la guarda de los instrumentos de útiles y también para la estadía de los trabajadores. Nosotros hemos escuchado mucho, ¿verdad? Del Día del Trabajo. Se recuerdan que las trabajadoras, mujeres específicamente, trabajaban en maquilas, estaban ya cansadas, ¿verdad? Del maltrato, de la explotación laboral, entre otras muchas situaciones. ¿Y qué pasaba? Mandan a quemar a la empresa y se mueren las personas ahí, ¿verdad? Fallecen muchas personas ahí. ¿Por qué? Porque tampoco tenían las condiciones, ¿verdad? De poder evacuar a las personas, no tenía los recursos importantes, entre otros, lejos de ver el problema social como tal, ¿verdad? O sea, hacemos comparación extrema de una vez a las necesidades ambientales que se tengan, ¿verdad? Yo no podría tener encerrados en un pequeño espacio 50 personas trabajando, ¿verdad? No es seguro, no es sano, sería antihigiénico, ¿verdad? Sería insalubre como tal. Entonces, a pesar de muchas circunstancias, todavía se observan, ¿verdad?, ese tipo de trabajo en algunas personas. Permitirle la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa. Definitivamente, yo pienso que esto es algo muy importante y relevante. Cuando se dio la pandemia, a inicios, las personas empezaron a despedir a diestra y siniestra y asustados, ¿verdad? ¿De dónde iban a obtener salarios? Hay que tener mucho cuidado con eso porque recordemos que las personas, todos tienen necesidad y máxime si tenemos un contrato. Aquí definitivamente tenemos que tener cuidado porque en este caso vamos a saber o a conocer, ¿verdad? Que la inspección de trabajo puede llegar en cualquier momento a desarrollar, ¿verdad? Eso, o sea, una inspección con los trabajadores, si tienen su salario mínimo, si tienen las condiciones necesarias, si tienen el servicio de X, si tienen otro bono, etcétera. Y por eso es importante conocerlo, porque hay algunas empresas, ¿verdad?, que no cumplen con estos requerimientos. Y eso no es algo sano, ¿verdad?, para el trabajador. Tenemos que pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que esté en este caso, ¿verdad? Este, brindando como servicio. A veces las personas dicen, bueno, yo voy a trabajar, en su contrato le dicen a la persona, a trabajar de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y a veces viene su cheque y usted no le pagaron sus horas extras. O sea, que usted va a ser, ¿verdad?, un empleado malo que hasta las 2 con tal de generar una hora extra, que al final es laboral, ¿verdad?, tanto del patrón, pero tenemos que devengar de un patrono como tal. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio de voto, según elecciones populares, sin reducción de salario. Muchas veces las empresas, ¿verdad? Cuando hay asuetos, cuando hay actividades especiales y están notificadas a través del Estado, se hacen caso omiso de esas situaciones. Por ejemplo, para elecciones, ese día no se trabaja y no se lo tienen por qué descontar. Por ejemplo, la otra situación que se acaba de dar hace poco, con esto de las vacunas, usted está perdiendo un día, 1 o 2 días, posiblemente el día que se vacune o posiblemente el segundo día por las reacciones que tenga la vacuna. Entonces eso, el patrón tiene prohibido descontarle esos días de trabajo, porque o sea, son cuestiones necesarias y que están ya especificadas dentro de este artículo. O sea, las ocasiones especiales establecidas, ¿verdad? No se pueden obviar. Dice, deducir el salario de los trabajadores en cuotas ordinarias y extraordinarias que corresponda a su respectivo sindicato. En este caso podemos establecer, ¿verdad? Que yo no voy a decirle a la persona, mire, le voy a pagar le voy a hacer 3 pagos en el mes de su salario. Y usted dice, ah, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad?
Llegó el primero, llegó el segundo y el tercero nada, ¿verdad? O sea, eso no compete a esta situación. Usted tendría que trabajar sus horas y que le paguen lo establecido como tal. Dice procurar por todos los medios organizar trabajadores para que sepan leer y escribir. Y eso tendría que cumplirse a cabalidad, que el patrón vele porque sus trabajadores sepan leer y escribir. Lamentablemente, para algunos patrones no les conviene eso, ¿verdad? Entre menos estudio académico tenga la persona, es mano de obra barata. Entonces hay que tener cuidado con eso, no hay que permitirlo. Mantener en los establecimientos comerciales o industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso. Miren, eso es bien chistoso. Hay que tener mucho cuidado con esa situación, ¿verdad? Porque a veces los patronos piensan que todas las personas somos de acero, ¿verdad? Y que no necesitamos descanso y que con 15 minutos han sido válidos y eso no es correcto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Posiblemente nosotros no lo vivamos, posiblemente lo estemos viviendo, posiblemente no lo estemos viviendo así a viva piel, sino hay que adecuar y educar a las personas a las situaciones que competen realmente. Proporcionar, dice, que tengan su vivienda en la finca donde trabajan. La ley indispensable para consumo doméstico. Dios bendito, este código está un poquito todavía, ¿verdad? O sea, cuidaban esa situación, ¿verdad? Pero de todas formas, se prevé esa situación. Terrenos de la empresa donde trabajen para necesiten de los insumos que se están produciendo, como no para la venta. Permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos de los productos, ¿verdad? En un momento determinado, lo que acaba de comentar. Conceder licencia de goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos. Ojo aquí, por favor, porque usted un día va a ser trabajador. Dice, cuando ocurre el fallecimiento del cónyuge o la persona que estuviese unida de hecho, es decir, puede ser mi esposo, puede ser mi esposa, puede ser mi papá, puede ser mi mamá, puede ser mi hijo. En este caso son 3 días de duelo y estos son con goce de sueldo. Y muchas personas dicen, vaya, tómese el día de hoy. No, son 3 días. Dice, cuando contrajera matrimonio son 5 días de descanso. Por nacimiento de un hijo son 2 días. Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos y licencias que haya indicado, ¿verdad? Según las necesidades. Para responder, dice, a citaciones judiciales también es importante, ¿verdad? Esta situación. Muy bien, entre otros casos que acá vamos a observar, vamos a dejar en las prohibiciones. En la próxima clase vamos a observarlas. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor, todo está claro. Muy bien. Entonces, por favor, puedes pasar a tu siguiente clase. Está bien, señor, gracias.